La casa está en silencio. A veces me sorprendo escuchando los relojes, como si fueran voces del pasado que aún quieren decirme algo. Ya no tengo prisa por nada, ni gente a quien atender, ni comidas que preparar para otros. Mis días son tranquilos, pero mi mente no descansa, porque hay recuerdos que no envejecen. Me llamo Natividad Castañeda, tengo 78 años, y aunque el tiempo me ha robado la juventud, no ha podido arrancarme las memorias que cargo como cicatrices en el alma. Algunas las conservo con ternura, otras, con una punzada de dolor que aún hoy me hace apretar los dientes. Hoy, desde este sillón donde suelo bordar en silencio, me atrevo a contarles algo que durante muchos años guardé muy dentro. No porque me diera vergüenza, sino porque no encontraba el valor para admitirlo. Perdí todo por amor, y ni siquiera me dieron las gracias. Sí, así como lo oyen, lo entregué todo, mi familia, mi carrera, mi salud, mis ahorros, hasta mi dignidad. Y lo hice convencida de que amar era sacrificarse, que cuando uno ama de verdad debe estar dispuesto a todo. Pero nadie me dijo que también hay amores que destruyen. Amores que te apagan poco a poco, como una vela en medio de una tormenta. Yo no era tonta, ni débil, pero cuando una tiene el corazón lleno de ilusiones, se vuelve ciega. Me enamoré de un hombre que no valía ni la mitad del cariño que le di, pero en ese entonces yo no lo podía ver. Mario, así se llamaba. Su voz era dulce, sus promesas parecían eternas. Me hablaba de un futuro juntos, de sueños grandes, de construir una vida desde cero. Y yo, con apenas 23 años, creí cada palabra. Hoy me pregunto si fue amor lo que sentí por él, o fue necesidad de ser vista, de ser importante para alguien, porque mis padres eran gente dura, de campo, que nunca daban una caricia sin antes soltar una crítica. Yo fui la hija obediente, la que nunca se rebelaba, la que soñaba con ser enfermera para cuidar a otros, quizás porque nadie había cuidado de mí como yo necesitaba. Cuando Mario apareció en mi vida, todo cambió. Él me miraba como si yo fuera única. Me escuchaba, me halagaba, me decía que yo era demasiado buena para ese pueblo polvoriento donde nací. Y yo, con el alma sedienta de amor, bebí cada palabra como si fuera agua bendita. Mis padres lo odiaron desde el principio. Decían que era un vago, un oportunista, un hombre sin rumbo, pero yo no quise oír. Estaba cegada por la idea de un amor libre, rebelde, diferente. Así que, contra todo y todos, me fui con él a Ciudad de México. Dejé la escuela, dejé mi casa, dejé mi apellido, y comencé una vida que yo creía sería de cuento, pero que pronto se volvió una pesadilla. Han pasado más de 5 décadas desde entonces, y aunque me duela decirlo, nunca recibí un solo gracias por todo lo que hice. Ni de Mario, ni de su familia, ni siquiera de la gente que me rodeó y se benefició de mi entrega. Pero ¿saben qué? Aprendí que no todos los agradecimientos vienen con palabras. A veces vienen con el reconocimiento propio, con la paz que una encuentra cuando mira atrás y se dice, lo hice con amor, y eso ya es suficiente. Pero no siempre lo pensé así. Hubo años en los que me sentí utilizada, traicionada, vacía. Años en los que me despertaba llorando y me dormía aún peor. Me preguntaba por qué la vida era tan injusta, porque yo, que solo quise hacer el bien, había terminado sin nada, y aquí estoy ahora, con la piel arrugada y las manos temblorosas, pero con la mente clara y el corazón dispuesto a abrirse. Porque sé que allá afuera hay muchas mujeres, muchos hombres también, que han dado todo por amor y han recibido solo abandono. Y si esta historia puede ayudar a uno solo a entender que el amor no debe doler tanto, entonces valdrá la pena recordar. Voy a contarles cómo empezó todo, cómo me enamoré, cómo me perdí en ese amor y cómo, a pesar de todo, logré encontrarme de nuevo. No será fácil. Habrá lágrimas, seguramente, pero también habrá verdad, porque la verdad, aunque duela, es lo único que realmente nos libera. La historia comienza en un mercado de Querétaro, en 1969.
Yo llevaba una blusa blanca bordada por mí misma y una canasta con manzanas que iba a vender. Y ahí, entre los puestos de verduras, vi por primera vez esos ojos oscuros que cambiarían mi destino. Recuerdo ese día con tanta claridad como si hubiera ocurrido ayer. El sol pegaba fuerte sobre las tejas del mercado municipal, y el aire olía a tortillas recién hechas, a chiles secos, a pan dulce, a vida sencilla. Yo tenía 23 años, las trenzas bien peinadas, el alma llena de sueños y las manos firmes sobre la canasta donde llevaba manzanas y algunas piezas de bordado que intentaba vender. No era mucho, pero era mío, mi manera de ahorrar para pagar mis estudios de enfermería. Fue ahí, entre el bullicio de vendedores y compradores, donde vi por primera vez a Mario, alto, delgado, con una camisa medio abierta y una guitarra colgada al hombro. Se acercó preguntando por el precio de unas manzanas, pero ni siquiera miró la fruta. Me miró a mí, con esos ojos brillantes, llenos de fuego, y una sonrisa que me hizo bajar la vista, tímida. «¿Tú las cultivas o eres tan dulce como ellas?», me dijo, y aunque hoy me parecería una frase boba, en ese momento me hizo reír. Era simpático, tenía ese tipo de encanto que no se enseña, que simplemente se tiene. Me dijo que venía de la capital, que estaba de paso, que era músico y que andaba buscando suerte. Esa palabra me quedó sonando. Suerte. Yo no creía mucho en la suerte, pero sí creía en las señales. Y algo en su voz me hizo sentir que quizás, solo quizás, él había llegado a cambiar mi destino. Durante semanas regresó al mercado solo para verme. A veces compraba fruta, otras no, pero siempre tenía una historia nueva. Una canción que me cantaba en voz baja, una flor robada de algún jardín que me entregaba como si fuera un tesoro. Me sentía especial. Nadie me había tratado así. Yo, que era la hija obediente de una familia dura, acostumbrada a ser invisible, empecé a sentir que por fin alguien me veía. Mi madre empezó a sospechar algo y no tardó en interrogarme. Cuando le hablé de Mario, se le endureció la cara. «Es un vago, se le nota. No quiero verte con ese tipo, ¿me oyes?». Mi padre no dijo mucho, pero su silencio fue aún más amenazante. Yo traté de tranquilizarlos, de decir que solo era un amigo, que no pasaba nada, pero por dentro yo ya estaba perdida. Cada día esperaba con ansias volver al mercado. No por vender, sino por verlo a él. Mario decía cosas hermosas. Me hablaba de vivir en la ciudad, de montar un pequeño restaurante donde él cantaría por las noches y yo sería la dueña. Decía que yo tenía manos de ángel, que nací para algo más grande que vender fruta en un pueblo olvidado. Y yo le creí. Fue un enamoramiento veloz, como esos incendios que se prenden con una chispa y arrasan todo. En 3 meses ya hablábamos de vivir juntos. Me pidió que me fuera con él a la capital, que empezáramos de cero, juntos, lejos de todo. Allá nadie te va a juzgar, podrás estudiar, trabajar, ser libre. Conmigo, Nati, yo te voy a cuidar. Me prometió una noche mientras me tomaba la mano con una ternura que casi dolía. Lo pensé durante días, con el corazón dividido. Mis padres nunca me habían mostrado mucho afecto, pero eran mi sangre. Mi madre era dura, pero no por maldad. La vida la había vuelto así. Mi padre era un hombre callado, pero trabajador. Yo no quería decepcionarlos, pero tampoco quería seguir viviendo con miedo, con obediencia, con las alas atadas. Una tarde, después de una fuerte discusión con mi madre, que me llamó ingrata por hablar de dejar los estudios de enfermería para irme con un hombre, tomé la decisión. Hice una pequeña maleta, dejé una carta sobre la mesa y me escapé con Mario en el primer camión al Distrito Federal. Él me esperaba en la terminal, con una sonrisa enorme y un ramo de margaritas en la mano. Me abrazó como si hubiera ganado una batalla. Y quizás en ese momento yo también sentí que había ganado algo. Una nueva vida, una oportunidad de escribir mi propia historia. Los primeros meses en la ciudad fueron duros, pero llenos de ilusión. Vivíamos en una pequeña habitación rentada en una vecindad de Iztapalapa. Había humedad en las paredes, los muebles eran prestados y el agua caliente era un lujo que no siempre teníamos. Pero estábamos juntos, y eso me bastaba.
Mario tocaba en bares, en fondas, en esquinas. No ganaba mucho, pero siempre regresaba con una canción nueva y una sonrisa. Yo conseguí trabajo limpiando casas mientras buscaba cómo retomar mis estudios. La vida era difícil, sí, pero también emocionante. Me sentía adulta, independiente, enamorada. Éramos pobres, pero yo creía que teníamos lo más importante, el uno al otro. No me imaginaba entonces que ese amor tan intenso, tan apasionado, terminaría costándome absolutamente todo. La primera vez que sentí una grieta en mi amor por Mario fue tan leve, tan sutil, que casi no me di cuenta. Era como una pequeña astilla en el dedo, molesta, pero soportable. Uno cree que es pasajera, que no vale la pena prestarle atención, pero si no la sacas a tiempo, se infecta. Habíamos cumplido poco más de un año viviendo juntos. Nuestra rutina era simple. Yo salía muy temprano a trabajar en casa de una señora en la colonia del Valle, una mujer elegante, pero altiva, mientras Mario se quedaba en la vecindad practicando con su guitarra o salía a tocar donde podía. Por las noches, yo regresaba cansada, con los pies hinchados, pero feliz de ver su sonrisa y escucharlo decir que pronto tendríamos nuestro propio lugar, que las cosas estaban mejorando. Pero en el fondo, algo no cuadraba. Él cada vez tocaba menos. Había días en que ni salía. Decía que el ambiente estaba difícil, que los bares pagaban poco, que lo estaban explotando. Cuando yo le decía que podía buscar un trabajo normal, algo fijo, aunque fuera temporal, se ofendía. ¿Y abandonar mis sueños? ¿Volverme un esclavo del sistema como todos? Me gritó una vez. Tú no entiendes lo que es tener vocación. Esa noche no cenamos juntos. Poco a poco fui notando más cosas. Empezó a beber más seguido. Al principio era solo los fines de semana. Después, cualquier excusa bastaba. Llegaba oliendo a alcohol, con la camisa arrugada, diciendo que había estado con compañeros músicos, que estábamos por cerrar un contrato. Pero esos contratos nunca se materializaban. Una tarde llegué a casa más temprano de lo usual. El portón de la vecindad estaba entreabierto. Subí las escaleras y escuché risas. Risas femeninas. Entré en silencio y lo vi. En la sala, con dos mujeres, tomando cervezas y fumando. Las mujeres eran jóvenes. Una de ellas se sentó muy cerca de Mario, tocándole el brazo con confianza. ¿Y esta quién es?, preguntó una, mirándome con descaro. Mi esposa, respondió Mario sin levantarse, sin moverse siquiera. Sentí un calor en el pecho que no era de celos. Era de humillación, de rabia. No dije nada. Me metí al cuarto, cerré la puerta, y lloré como no lo hacía desde que dejé mi casa. Al rato, oí que las mujeres se iban. Mario entró borracho, riendo como si nada. No te pongas dramática, Nati. Solo eran amigas. Yo te amo a ti, me dijo intentando abrazarme. ¿Eso es amor? ¿Traer mujeres a nuestra casa mientras yo trabajo como burra? Le grité, quitándomelo de encima. Él me miró con fastidio. Ese fue el primer día que vi ese gesto en su cara. Un gesto de desprecio, de impaciencia. Como si fuera una carga, una molestia. Como si él fuera un artista incomprendido y yo apenas una criada que no sabía apreciarlo. A la mañana siguiente me pidió disculpas. Me dijo que estaba pasando por un mal momento, que yo era lo único bueno en su vida. Lloró, me abrazó, me prometió que cambiaría. Y yo le creí. Otra vez. La siguiente decepción no tardó en llegar. Un domingo, mientras lavaba la ropa en la pila de la vecindad, una vecina me llamó en voz baja. Ten cuidado con ese Mario, hija. No quiero meterme, pero no me gusta cómo te trata. Lo he visto coqueteando con varias por aquí. Le agradecí y traté de sonreír, pero por dentro sentí una punzada. Ya no era solo una intuición mía. Otros también lo veían, pero yo no quería aceptarlo, porque si lo aceptaba, tenía que enfrentar la verdad, que había dejado todo por un hombre que no me respetaba. Y entonces, sucedió algo que lo cambió todo. Una noche, llegué a casa y encontré a Mario revisando unos papeles.
Me dijo que había conocido a un amigo que le ofrecía unirse a un negocio, un pequeño restaurante donde él podría cantar en vivo y yo manejar la cocina, que era una oportunidad única que necesitábamos invertir. Me mostró números, dibujos, hasta un posible logo. «¿Pero cómo vamos a pagar eso?», le pregunté, confundida. Y ahí, sin ningún pudor, me lo dijo. «Con el terreno que tu padre te dejó, está a tu nombre. Es buen momento para venderlo». Sentí que el mundo se detenía. Ese terreno era lo único que me había dejado mi padre antes de morir. No era mucho, pero era mío. Un pedazo de tierra en las afueras de Querétaro, donde alguna vez soñé con construir una pequeña clínica comunitaria. Lo había guardado como un recuerdo, como un símbolo de mis raíces. «Mario, eso es un regalo de mi padre. No sé si estoy lista para venderlo». «Pues entonces sigue lavando baños toda la vida», me gritó. «Yo estoy tratando de hacer algo por nosotros y tú solo pones trabas». Y así, con gritos, con chantajes emocionales, con lágrimas fingidas, terminó convenciéndome. Vendí el terreno, firmé los papeles, entregué todo el dinero, y ahí comenzó el verdadero infierno. No recuerdo haber dormido bien durante ese periodo. Aunque por fuera sonreía, aunque repetía que todo iba a salir bien, dentro de mí había un temblor constante. Como si algo en el fondo de mi alma supiera que había cometido un error irreversible. Pero era más fácil silenciar esa voz interna que enfrentarla. Era más fácil decirme que era una mujer valiente, que estaba apostando por el amor, por un futuro compartido, que aceptar que había entregado todo lo que tenía sin garantías. Después de vender el terreno, Mario cambió por completo. Al principio parecía entusiasmado con el restaurante. Compró mobiliario usado, rentó un local en una calle bastante transitada, mandó a hacer un letrero, La Trova de Mario. A mí me asignó la cocina. Yo cocinaba desde niña y aunque nunca fui chef, sabía preparar platillos caseros con mucho sabor. Me la pasaba cocinando desde temprano hasta la noche, sin descanso, mientras él hacía contactos, hablaba con proveedores o salía a promocionar el negocio. Los primeros días fueron buenos. Algunos vecinos se acercaban por curiosidad, otros por el aroma de los guisos. Mario cantaba con su guitarra en las noches, aunque más de una vez se le notaba pasado de copas. Yo trataba de mantenerme positiva. Me repetía que todo sacrificio tiene su recompensa, pero algo empezó a ir mal muy pronto. La caja no cuadraba. Vendíamos, pero nunca había dinero suficiente para reponer ingredientes ni pagar al proveedor de bebidas. Cuando le preguntaba a Mario, se enojaba. «¿Me estás llamando ladrón?», me gritó una noche, lanzando un vaso contra la pared. «Estoy trabajando más que nunca y tú solo sabes quejarte». Yo bajaba la cabeza, limpiaba el desastre y callaba, porque, aunque una parte de mí ya no confiaba, otra se aferraba a la idea de que todo mejoraría. Había puesto tanto, había dado tanto, que no podía simplemente decir, «me equivoqué». Negarse a ver la verdad se volvió un mecanismo de defensa. Yo justificaba todo, su mal humor, su falta de cariño, su irresponsabilidad. Me decía que estaba estresado, que tenía presión, que yo debía ser su apoyo incondicional. Así nos enseñaron a muchas mujeres, ¿no? Que si el hombre está mal, es nuestra culpa por no comprenderlo. Que si el amor no funciona, es porque no estamos esforzándonos lo suficiente. Pero dentro de mí, la batalla era constante. Empecé a tener insomnio. Me despertaba con el corazón agitado, con un nudo en la garganta. Lloraba en silencio en la regadera, sin que Mario me viera. No quería que pensara que era débil, ni que estaba arrepentida, aunque en realidad ya lo estaba. Los vecinos dejaron de venir. Decían que el lugar era ruidoso, que Mario trataba mal a los clientes cuando se emborrachaba. Algunos hasta me lo decían en la cara. «Señora, usted es buena gente, pero su marido no sirve para esto, ni para nada». Yo solo sonreía con tristeza. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sabía, pero que aún así lo amaba? ¿Que me dolía más aceptar la verdad que seguir viviendo en la mentira?
Un día, un proveedor llegó exigiendo el pago de varias facturas atrasadas. Yo no tenía idea de que le debíamos tanto. Mario no estaba, como siempre. Me puse roja de vergüenza, le pedí tiempo, le prometí que resolveríamos todo. Pero cuando Mario volvió, borracho y oliendo a perfume ajeno, y le reclamé, estalló. «Tú no entiendes lo que es presión», gritó. «Estás aquí gracias a mí. Sin mí seguirías lavando pisos». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe, porque eran mentira, pero también eran verdad. Yo había sido quien lo sostuvo, quien lo cuidó cuando enfermó, quien trabajó para que comiéramos, quien cocinaba, limpiaba, organizaba el negocio, y aún así me sentía culpable, como si el fracaso fuera mío, como si yo hubiera hecho mal en soñar. Esa noche dormí en el piso del restaurante, llorando en silencio, con la cabeza apoyada sobre un costal de arroz. Me sentía tan sola, tan confundida, y aún así no me atrevía a marcharme. ¿A dónde iría? Ya no tenía a mis padres, ni a mis hermanos. Me había aislado de todos. ¿Quién me iba a recibir? Y entonces, como si la vida quisiera recordarme que todavía podía doler más, me enteré de que estaba embarazada. La prueba casera no dejó lugar a dudas. Cuando vi las 2 rayitas, me quedé sentada en el baño por más de 1 hora, temblando. ¿Un hijo? ¿Con Mario? Una parte de mí sintió una chispa de esperanza. Tal vez con un hijo, Mario cambiaría. Tal vez la paternidad lo haría madurar. Tal vez, sí. Todavía me aferraba al tal vez. Cuando se lo conté, no reaccionó como esperaba. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», dijo, sin alegría. «Apenas si tenemos para comer». «Podemos intentarlo», le respondí. «Si tú trabajas más, y yo...» «Tú», me interrumpió. «Claro, tú lo vas a arreglar todo, como siempre». Y se fue. Me dejó sola, con el test de embarazo aún en la mano y el corazón hecho pedazos. Pero yo no lloré esa vez. No. Esa noche no hubo lágrimas. Solo un silencio profundo. El tipo de silencio que llega cuando una mujer empieza, por fin, a despertar. No hay soledad más grande que la que se siente cuando estás rodeada de gente, pero nadie te ve de verdad. En el restaurante seguía entrando y saliendo gente, aunque cada vez menos. En la vecindad, las vecinas me saludaban con lástima, pero ninguna se atrevía a preguntarme cómo estaba. Y Mario, el hombre por quien había dejado todo, ya no dormía en casa todas las noches. Llegaba tarde, con excusas baratas, y a veces ni siquiera eso. Solo el portazo de madrugada y su sombra tambaleante cruzando el pasillo. Y yo con la panza creciendo, la espalda adolorida y el alma rota. Mi embarazo fue solitario desde el principio. Mario no fue a ninguna cita médica. Nunca me acompañó a comprar ropa para bebé, ni preguntó cómo me sentía. Cuando le hablaba del parto, cambiaba de tema. Cuando le mostraba los primeros movimientos de la criatura en mi vientre, fingía estar ocupado. Y yo, en mi terquedad, seguía pensando que el día que naciera nuestro hijo, todo cambiaría. Pero el embarazo también trajo consecuencias físicas. Me fatigaba rápido. Ya no podía estar tanto tiempo de pie en la cocina. Las clientas notaban mi agotamiento y me preguntaban si necesitaba ayuda. Una señora, doña Imelda, me ofreció trabajo como costurera en su casa después del parto. Me conmovió su generosidad, pero no quise aceptar aún. Me aferraba a la idea de que el restaurante todavía podía funcionar. Pero no funcionó. Un día, sin avisarme, Mario desapareció con el dinero de la caja. Me dejó una nota garabateada en una servilleta. Necesitaba pensar. Regreso en unos días. No dejó ni para pagar el gas, ni para los víveres. Yo, con 7 meses de embarazo, tuve que cerrar el restaurante por unos días y buscar comida fiada entre los vecinos. Lloraba por las noches sin hacer ruido, abrazada a mi vientre, pidiéndole a mi bebé que resistiera. Que no naciera antes de tiempo, que aguantara un poco más. Me sentía tan sola, tan pequeña, tan olvidada del mundo. A veces me preguntaba si eso era lo que me merecía. Si por haber desobedecido a mis padres, por haber creído en un amor ciego,
Estaba pagando una especie de castigo divino. Mario volvió una semana después, oliendo a licor barato y con la camisa manchada. Ni siquiera se disculpó. Dijo que había estado en Cuernavaca, que necesitaba liberarse de tensiones. ¿Y yo?, le pregunté con voz temblorosa. ¿Y tu hijo? ¿También necesitábamos liberarnos de tensiones? Me miró con esa cara de fastidio que ya me era tan familiar. Me dijo que no estaba listo para ser padre, que quizás esto era demasiado para él. Esa noche dormimos espalda con espalda, y el silencio entre nosotros fue tan grueso como una muralla. Supe en lo más profundo que ya no me amaba, si es que alguna vez lo hizo. Cuando nació Daniela, todo fue más claro. El parto fue difícil, estuve sola en el hospital. Mario no apareció, ni para firmar como padre. Una enfermera joven me tomó la mano mientras empujaba, y esa fue la única ternura que recibí ese día. Cuando por fin me pusieron a Daniela sobre el pecho, lloré. No solo por ella, sino por mí. Porque por primera vez sentí que no estaba completamente sola. Al volver a casa con mi hija en brazos, me encontré con un restaurante vacío. Mario había desaparecido otra vez. Esta vez por más de un mes, y cuando volvió, fue solo para recoger algunas cosas. Me dijo que se iba a vivir con una amiga, que necesitaba espacio, que era mejor para todos. Yo no lo detuve, no lloré, no grité, no supliqué. Solo lo vi cerrar la puerta con la misma naturalidad con la que uno sale a tirar la basura. Y cuando quedé sola, completamente sola, con un bebé en brazos, sin dinero, sin familia, sin esposo, sin restaurante, sin salud, ahí comprendí lo que significa perderlo todo. No tenía a quién llamar. Mis padres habían muerto ya hacía años. Mi familia nunca perdonó mi huida con Mario. Mis hermanos tenían su vida. No tenía redes, ni apoyo, ni refugio. Solo tenía a mi hija. Y esa fue mi salvación. Porque en medio de tanta oscuridad, ella era la única luz que no se apagaba. Daniela dormía sobre mi pecho y en su respiración encontraba la fuerza para no rendirme. Aunque no tuviera leche suficiente, aunque la ropa de bebé me la prestaran las vecinas, aunque no supiera qué haría al día siguiente, cada vez que me miraba con esos ojitos inocentes, sentía que valía la pena seguir respirando. Fue entonces cuando empecé a coser por encargo. Doña Imelda me trajo retazos y me enseñó a hacer arreglos, a transformar ropa usada en piezas nuevas. Con una máquina prestada, monté un pequeño taller en lo que antes era la cocina del restaurante. Ya no tenía horno, ni mesas, ni clientes, pero tenía hilo, aguja y mis manos. Mis manos, que tantas veces habían sido usadas para servir a otros, ahora servían para reconstruirme. Pasé muchas noches sin dormir, muchas mañanas sin comer. Daniela enfermó varias veces por la humedad del cuarto, y yo me culpaba por cada estornudo, pero seguía adelante, porque no tenía opción, porque ya no esperaba que nadie viniera a salvarme. Y, poco a poco, esa soledad dejó de ser un castigo y empezó a convertirse en libertad. Una libertad dolorosa, sí, pero auténtica. Dicen que después de tocar fondo, lo único que queda es subir, pero nadie te advierte lo lento que puede ser ese ascenso. No es como en las películas, donde la protagonista se reinventa de la noche a la mañana. En la vida real, cada paso cuesta, cada decisión pesa. Pero un día, algo cambia. No todo, no de golpe, pero algo. Y ese algo te salva. Para mí, ese primer rayo de esperanza llegó en forma de una vecina llamada Celia. Tenía unos 40 años. Era madre soltera también, y cosía para una tienda de ropa al mayoreo. Un día pasó por la puerta abierta de mi casa y me vio luchando con una máquina de coser vieja que apenas respondía. ¿Necesitas ayuda, comadre?, me preguntó. Asentí sin orgullo. Ya no me quedaban máscaras que sostener. Celia entró, se arremangó la blusa y juntas arreglamos la máquina. Me enseñó a aceitarla, a cambiar la aguja, a alinear los hilos,
Y cuando vio algunas blusas que había cosido para Daniela con tela reciclada, me miró con asombro. «Tienes talento, Nati. ¿Has pensado en vender?» Le respondí que no tenía a quién. Ella me propuso llevar algunas prendas a su contacto en el centro. Yo no tenía muchas esperanzas, pero acepté. 2 semanas después, volvió con un sobre. Eran 200 pesos. Mis 2 primeros ingresos por mi trabajo, no por limpiar, no por servir, sino por crear algo mío. Esa noche lloré, como no lo hacía desde hacía tiempo, pero no de tristeza, sino de alivio. Con ese dinero compré más tela. Me esforcé como nunca, aprovechando cada segundo en que Daniela dormía. Me dolían los ojos, las manos, la espalda, pero no importaba. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito, que podía sostener a mi hija por mí misma, que no necesitaba de nadie. Poco a poco, fui ganando clientas. Las vecinas traían sus faldas, sus uniformes escolares, incluso encargos especiales. Yo trabajaba desde mi casa, cuidando a Daniela, que crecía sana y fuerte a pesar de nuestras limitaciones. Su risa era mi gasolina. Cuando ella me abrazaba con sus manitas tibias, sentía que todo tenía sentido. Y fue entonces cuando tomé una decisión que me marcó para siempre: volver a estudiar. No enfermería, no todavía, pero sí una capacitación técnica para corte y confección. El gobierno ofrecía talleres gratuitos, y aunque me daba vergüenza al principio, yo, una mujer de más de 30, rodeada de muchachas jóvenes, decidí inscribirme. Pedía a Celia que cuidara de Daniela durante unas horas y, a cambio, le ayudaba con costura por las noches. Nos apoyábamos mutuamente. Esa sororidad silenciosa me salvó. En los talleres no solo aprendí técnicas, aprendí también a valorarme. Las maestras nos hablaban de autoestima, de autonomía, de cómo muchas mujeres habían salido adelante con sus manos, como yo. Me sentía parte de algo. Ya no era solo la mujer abandonada con un bebé. Ahora era una mujer en reconstrucción. A los 2 años, mi pequeña línea de ropa infantil ya era conocida en la colonia. Le puse el nombre de mi hija, Creaciones Daniela. Hacía vestiditos de bautizo, uniformes escolares, disfraces para festivales. Y lo más hermoso era que muchas de esas prendas las cosía con Daniela sentada a mi lado, jugando con retazos. Un día, mientras yo doblaba unas blusas, ella me miró con sus ojitos serios y me preguntó: «Mamá, ¿dónde está mi papá?» Me quedé helada. Sabía que ese momento llegaría, pero igual me dolió como un balde de agua fría. Me agaché, la tomé de las manos y le dije: «Tu papá no supo cómo querernos, mi amor, pero tú tienes todo lo que necesitas, a mí y a ti misma». Ella solo asintió y me abrazó, fuerte, como si entendiera más de lo que sus 5 años podían explicar. Fue ese abrazo, ese momento, lo que terminó de afirmarme. Ya no era la mujer que fue abandonada. Ahora era madre, emprendedora, costurera, mujer completa. Con cicatrices, sí, pero de pie. Unos meses después, me ofrecieron un local pequeño en un pasillo comercial. Con ayuda de Celia y otras mujeres del barrio, lo acondicioné. Colgamos cortinas, acomodamos maniquíes, cosimos letreros de tela. Cuando abrí las puertas, no era un gran negocio, pero era mío, mi refugio, mi orgullo, y ahí estaba yo. La misma que años atrás había llorado en el suelo de una cocina vacía, ahora cortando patrones y recibiendo clientas con una sonrisa genuina. Porque ya no vivía con miedo, porque había aprendido a decir no, porque por fin me tenía a mí misma. La vida tiene una manera extraña de volver a poner frente a ti lo que creías enterrado. Y justo cuando pensaba que el capítulo con Mario estaba completamente cerrado, la realidad me mostró que aún quedaba una página por escribir, y esta vez yo la escribiría con otra pluma. Fue un lunes caluroso de marzo. Lo recuerdo bien porque acababa de dejar a Daniela en la escuela y regresaba al taller para preparar unos pedidos de uniformes escolares. Estaba ordenando telas cuando sonó la puerta con un golpecito tímido. Pensé que era una clienta nueva.
Pero cuando abrí, el tiempo se detuvo. Ahí estaba él, Mario, más delgado, envejecido, con el cabello canoso y la piel apagada. Sostenía una gorra entre las manos y vestía como alguien que llevaba días sin dormir. Por un segundo no supe qué decir. Mi cuerpo se tensó, mis manos temblaron. Tantas emociones mezcladas, rabia, tristeza, sorpresa, miedo. «Hola, Nati», dijo con esa voz que conocía tan bien, pero ahora apagada, débil. «¿Puedo pasar?» Mi primer impulso fue cerrarle la puerta, pero algo me detuvo. Tal vez la costumbre de ser siempre la que escucha. Tal vez el deseo de cerrar esa herida de una vez por todas. Lo dejé entrar, en silencio. Se sentó en una de las sillas del taller, mirando a su alrededor como si no entendiera lo que veía. «Está bonito tu lugar», dijo, con una sonrisa vacía. «Veo que te fue bien». No respondí. Me crucé de brazos. Esperé. «No quiero molestarte, Nati», continuó. «Sé que no tengo derecho, pero estoy enfermo. Me detectaron algo en los riñones. Crónico. Y la mujer con la que vivía me dejó. No tengo a nadie. Pensé en ti y en Daniela». Sus palabras me golpearon, pero no como antes. Ya no me hacían tambalear. Me provocaban otra cosa, una especie de tristeza ajena, como cuando ves a un animal herido en la calle. Ya no había amor, ni odio, solo compasión. «¿Y qué esperas que haga yo?», pregunté sin levantar la voz. «No lo sé», dijo. «Ayúdame, aunque sea un lugar donde dormir un tiempo, solo hasta que me acomode». Me quedé mirándolo. Durante segundos que parecieron eternos. Y lo que pensé no fue en él, fue en mí, en la mujer que había sido, en la que lloró su abandono, en la que parió sola, en la que cosió hasta sangrar, en la que se reconstruyó con hilo, tela y fuerza. «Mario, no te odio, ya no, pero no soy tu refugio, no soy tu salvación. Todo lo que querías de mí ya lo tuviste, y lo tiraste. No vuelvas a buscarme». Él bajó la cabeza, no insistió, no lloró, solo asintió lentamente, como quien acepta un destino. Y se levantó, tambaleante. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «¿Daniela sabe quién soy?» «Sabe que existes», respondí. «Sabe que no estuviste, y también sabe que no te necesita». Salió sin mirar atrás. Esa noche, cuando Daniela volvió del colegio, me abrazó como siempre. Le preparé su comida favorita y la ayudé con la tarea. No le conté que su padre había venido, no hacía falta. Mi hija tenía una vida sana, feliz, plena. No necesitaba fantasmas en su historia. Pero yo sí dormí diferente esa noche. Dormí en paz, porque por primera vez me había elegido a mí misma. Pasaron los meses después de aquella visita de Mario, y yo no volví a saber de él. La vida siguió su curso, como una costura larga que va tomando forma sin que lo notes. Daniela crecía sana, alegre, con esa energía que solo tienen los niños criados con amor. El taller funcionaba bien, no me sobraba nada, pero tampoco me faltaba lo esencial. Y eso, después de tantos años de lucha, era un verdadero regalo. Nunca me arrepentí de haberle cerrado la puerta a Mario. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Lo hice por mí, pero sobre todo por Daniela. Yo no quería que ella creciera pensando que una mujer debe sacrificar su paz por caridad disfrazada de amor. Lo que no esperaba era que la vida me diera una última vuelta de tuerca. Una tarde de octubre, una mujer tocó la puerta del taller. Era delgada, con el rostro afligido, vestía de manera sencilla y tenía en las manos una carta. «¿Usted es Natividad Castañeda?», preguntó. Asentí, algo inquieta. «Vengo de parte de Mario», dijo. «Soy su prima. Me pidió que le entregara esto, antes de morir». El mundo se detuvo por un instante, no por tristeza, sino por sorpresa. No esperaba volver a escuchar su nombre, y mucho menos saber que ya no estaba vivo. Tomé la carta con manos temblorosas. La mujer no se quedó. Me dijo simplemente: «Murió hace 2 semanas, estaba solo,
No quiso ir a un hospital. Dijo que si alguien merecía saberlo, era usted. Cuando me senté a leer la carta, sentí un nudo en el estómago. No sabía qué esperar. ¿Un reclamo? ¿Un adiós? ¿Una excusa? Pero lo que encontré fue diferente. Nati, no sé cómo empezar esta carta porque sé que no tengo derecho. Sé que cuando leas esto ya no estaré. Y tal vez ni siquiera lo lamentes. Lo entendería. Hice muchas cosas mal. Te fallé, muchas veces. Te lastimé. Me lastimé. No supe amar. No supe valorar nada de lo que hiciste por mí. Y lo peor es que me di cuenta tarde. Cuando me enfermé y me vi solo, pensé en todos los que dejé atrás. Pero sobre todo, pensé en ti. En tus ojos cansados, en tus manos que cocinaban mientras yo soñaba con tonterías, en cómo cuidaste de mí cuando yo no cuidaba ni de ti ni de mí mismo. No te escribo para pedir perdón, porque eso ya no sirve. Te escribo porque quiero darte las gracias. Sí, esas gracias que nunca dije. Gracias por tu amor, por tu entrega, por tu fuerza. Gracias por no haberme dejado arrastrarte conmigo hasta el fondo. Sé que fuiste madre y padre para Daniela. Sé que seguramente ella no me necesita. Y está bien. Solo espero que algún día, si tú lo decides, le digas que su padre pensó en ella hasta el final. Me voy con muchas deudas, pero hoy pago una. Gracias, Nati. De corazón. Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. No por él, no por nostalgia, sino por una sensación extraña de cierre, de paz. Nunca imaginé que Mario diría gracias. Y aunque esas palabras llegaron tarde, no fueron en vano. Esa noche llamé a Daniela a mi cuarto. Ya tenía 15 años, era una jovencita fuerte, inteligente, curiosa. Le mostré la carta. La leyó en silencio, sin una lágrima, sin cambiar el rostro. Cuando terminó, me miró con ternura y dijo: ¿Y tú qué sentiste al leer esto? Pensé por un momento. Y le respondí: sentí que, al fin, me devolvieron algo de lo que me quitaron. Ella me abrazó. Gracias, mamá, me susurró, por haber sido suficiente para mí. En ese instante, supe que no necesitaba nada más. A estas alturas de mi vida, me he dado cuenta de que hay cicatrices que ya no duelen, pero tampoco desaparecen. No las cubro, no las escondo. Son parte de mí. Me recuerdan quién fui, lo que viví, lo que permití, y también todo lo que superé. Durante muchos años me culpé por todo. Por haber amado tanto, por haber creído, por haberme dejado engañar. Me preguntaba una y otra vez en qué momento me perdí, cuándo dejé de escucharme, por qué nadie me advirtió con fuerza suficiente. Pero la verdad es que, aunque me lo hubieran gritado al oído, yo no habría escuchado. Porque cuando uno está enamorado desde la carencia, desde la necesidad de ser visto, cualquier migaja se siente como un banquete. Hoy lo entiendo, y no me juzgo. Porque esa natividad joven, ingenua, llena de ilusiones, no era tonta, era simplemente humana. Y como todos los humanos, necesitaba equivocarse para crecer. Esa muchacha que huyó por amor, que vendió lo poco que tenía, que fue madre entre el miedo y la pobreza. Esa mujer es la que me construyó. Yo le debo la mujer que soy hoy. Lo más duro no fue perder a Mario. Lo más duro fue perderme a mí misma. Dejar de reconocerme en el espejo. Dejar de soñar. Dejar de poner límites. Pero gracias a Daniela, a esas vecinas que tendieron la mano, a la costura que se volvió salvación, volví a encontrarme. Retomé mis hilos, no solo los de la tela, sino los de mi alma, y con ellos me reconstruí. Una de las cosas más importantes que aprendí es que el amor verdadero no te quita, te suma. El que te hace sentir menos, el que te exige que desaparezcas para que el otro brille, no es amor, es dependencia, es egoísmo disfrazado. También aprendí que no necesitamos que alguien venga a rescatarnos. Podemos construir nuestra propia salida, paso a paso, aunque duela, aunque dé miedo.
No necesitamos permiso para cambiar nuestra historia. Y sobre todo, aprendí a perdonarme, porque durante mucho tiempo me exigí ser fuerte, perfecta, incansable. Me reprochaba haber tardado tanto en despertar, en decir basta. Hoy me abrazo a mí misma, con ternura, porque lo hice lo mejor que pude, con las herramientas que tenía en ese momento. Y eso es suficiente. A veces me preguntan si volví a enamorarme, y la verdad es que no. No como antes. Después de Mario, hubo otros acercamientos, algunas ilusiones, pero mi corazón ya no buscaba un salvador, buscaba paz. Y en esa búsqueda me encontré a mí misma. Mi hija hoy es una mujer hecha y derecha, independiente, amorosa, decidida. Y verla me confirma que, aunque el camino fue duro, valió la pena. Porque al final, yo no lo perdí todo. Perdí lo que me hacía daño. Y conservé lo más importante, la dignidad, la fuerza y el amor más puro que existe, el de una madre. A veces, cuando me siento frente al espejo por la mañana, me descubro observando las arrugas de mi rostro como si fueran las páginas de un diario viejo. Cada línea, cada pliegue, guarda una historia. Algunas fueron escritas con dolor, otras con esfuerzo, y otras, las más preciosas, con ternura. Pero todas, absolutamente todas, me llevaron hasta aquí. Hasta este momento en el que, con 78 años y el corazón lleno de recuerdos, puedo decir en voz alta, valió la pena sobrevivir. Aunque nadie me haya dado las gracias. Durante mucho tiempo esperé un reconocimiento, no un trofeo ni una celebración, solo una palabra, gracias. Que Mario me mirara a los ojos y admitiera que, sin mí, se habría hundido mucho antes. Que entendiera que fui yo quien le tendió la mano cuando todos le dieron la espalda. Que reconociera que el techo bajo el cual durmió, la comida que comió, el calor que lo abrigó, todo fue gracias a mí. Pero ese gracias nunca llegó mientras estuvo vivo. Y no saben cuánto me dolió eso, porque uno da esperando ser visto, aunque no lo diga. Nos enseñan que el amor verdadero es incondicional, pero somos humanos. También queremos sentirnos valorados. Yo lo di todo, mi juventud, mis sueños, mis ahorros, mi cuerpo, mi salud. Y cuando me dejaron vacía, sola con una hija en brazos, tuve que aprender a reconstruirme desde el polvo. No fue fácil. Hubo noches en que pensé que no podría seguir. Hubo mañanas en que me costaba incluso respirar. Pero cada vez que sentía que me quebraba, miraba a Daniela y encontraba fuerzas donde ya no creía tenerlas. Mi hija fue mi motor, mi guía, mi razón de no rendirme, y también fue mi espejo, porque al criarla me obligué a convertirme en el tipo de mujer que yo quería que ella admirara. Nunca me avergoncé de haber amado, pero aprendí, a golpes, que amar no debe significar desaparecer, que el sacrificio constante no es una medalla, sino una señal de alarma, que el amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto creces a su lado. Y crecí, vaya que crecí. Hoy, cuando Daniela entra por esa puerta con su bolso al hombro, su sonrisa decidida y sus ideas firmes, siento que todo lo que viví tuvo sentido. Ella no repitió mi historia, aprendió de mi silencio, de mis caídas, de mi recuperación. Es una mujer libre, que sabe poner límites, que no teme decir no, que se valora. Y eso es mi mayor victoria. El taller sigue funcionando. No es grande, pero es suficiente. Algunas de mis clientas son hijas de antiguas clientas. A veces me visitan muchachas jóvenes, buscando consejos de costura, y, sin quererlo, también buscando consejo de vida. Yo no soy psicóloga ni gurú, pero les hablo desde mi historia. Les digo que no se apuren en amar, que no entreguen todo en la primera sonrisa bonita. Que se escuchen, que se cuiden, que se elijan primero. Porque si uno no se quiere, termina aceptando migajas creyendo que es banquete. Hace poco, una de esas chicas, una jovencita de 18 años con los ojos tristes, me abrazó al final de una conversación y me dijo, «Gracias por hablarme como una madre». Y sentí que, de alguna manera, estaba sanando a la Natividad de 23 años,
que jamás tuvo a quien escucharla. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que el gracias que tanto esperé de Mario, al final llegó, pero no de él. Llegó de mi hija, de las mujeres que ayudé. De mí misma, cuando logré mirarme al espejo y decir, lo hiciste bien, Nati. Así que hoy, desde este rincón de Querétaro, les hablo con el corazón abierto. Sí, perdí todo por amor. Perdí lo que me ataba, lo que me hería, lo que me consumía. Pero gané mi libertad, gané mi voz y gané el derecho de contar mi historia sin vergüenza. No quiero que me tengan lástima. Quiero que me escuchen, que si estás viendo esto y alguna vez pasaste por algo similar, sepas que no estás sola, que hay vida después del abandono, que se puede volver a empezar, incluso cuando crees que no queda nada. A ti, que estás al borde de rendirte, resiste un poco más, porque todo lo que hoy duele, mañana será una cicatriz. Y las cicatrices, créeme, no son símbolo de debilidad, son marcas de que sobreviviste. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario. Cuéntame si alguna vez diste más de lo que recibiste. Y si estás en medio de una tormenta, te abrazo desde la mía, porque ahora sé que incluso los amores que nos destruyen nos enseñan algo. Y porque, aunque a mí no me lo dijeron a tiempo, hoy te lo digo yo. Tú vales. Y no necesitas perderlo todo para que te lo demuestren. Con todo mi cariño, Natividad Castañeda, desde Querétaro.